Me uno a las palabras de Alfonso y de Fabricio en un inicio. La OEA debe estar para la protección y la garantía de la existencia y de la sobrevivencia del Estado de Derecho, del Estado social de Derecho y de la democracia como la mejor forma, porque no hemos descubierto otra, precisamente para garantizar los derechos, el uso y el goce de los derechos fundamentales y de los derechos sociales en general. Me pidieron que hablara del caso Duque, no es el único caso, pero es un caso importante, sobre todo para los temas que a nosotros nos interesan y que a nosotros nos llaman profundamente la atención. El caso de Duque es una pareja de homosexuales, dentro de los cuales pues uno de los dos finalmente fallece. Duque pide ante el Estado, ante la autoridad competente, que se le otorgue la pensión de supervivencia que tenía su pareja. Por supuesto, eso no existía en la legislación colombiana. Esta entidad lo que hace es negar la solicitud de Duque y por lo tanto Duque entonces utiliza su derecho de amparo o de tutela, como le llamamos nosotros en Colombia, para pedirle a la Corte Constitucional que por favor le otorgue los derechos de pensión de su pareja fallecida. La Corte niega esta petición y dice que no existe nada en la legislación colombiana que obligue al Estado colombiano a dar este derecho, que es un derecho de las parejas, un derecho patrimonial de las parejas. Decide ir a la Comisión Interamericana y el caso pasa finalmente a la Corte Interamericana. Mientras la Corte Interamericana decide por otra tutela que se interpone en Colombia por otro actor, la Corte falla nuevamente sobre el tema y reconoce los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo. Y además dice, en un hecho sin precedentes judiciales de revisión constitucional, que además esto podrá aplicarse hacia atrás en el tiempo. Es decir, que se le debería dar a Duque, que se le debería dar al señor Duque los derechos de pensión de su pareja fallecida, y se dice en la sentencia que se llame al señor para que pueda reclamar sus derechos. No teniendo en cuenta este antecedente, la Corte falla, la Corte Interamericana falla y condena al Estado colombiano por la violación de los derechos del señor Duque y ordena, que ya lo había dicho la Corte, que se le entreguen los derechos patrimoniales. Primero, esto atenta contra el principio de subsidiariedad del sistema. No se habían agotado los recursos internos, de hecho ya había una sentencia judicial que le permitía al señor Duque acceder a este derecho, y sin embargo la Corte falla en contra del Estado colombiano. Claramente lo que hay aquí es un afán protagónico, mediático, de poder emitir una sentencia en contra del Estado colombiano que le permita a la Corte generar jurisprudencia que pueda aplicar en otros países. Es decir, claramente aquí hay una intención de pasar por encima no solamente del poder legislativo, sino del poder judicial en Colombia, aun cuando ya existía una sentencia constitucional del máximo órgano constitucional en Colombia, la Corte Constitucional. Y más grave aún, le dice la Corte Interamericana al Estado colombiano que debe legislar sobre este tema. Es decir, no solamente pasa por encima del Poder Judicial y Jurisdiccional, sino que además ordena al legislativo a legislar sobre el tema. Y aquí entonces empiezan una serie de cuestionamientos sobre ese principio de subsidiariedad, que ya vemos que no se cumplió, sino también de complementariedad. Casi que la Corte Interamericana está actuando en contra de la Convención como un tribunal de alzada, es decir, como una tercera instancia dentro del sistema judicial, pero además está obligando a los estados a que tomen decisiones por fuera incluso de la misma convención. Colombia tiene una muy mala costumbre de firmar todo lo que le dan, pero además no solamente tiene la mala costumbre de hacerlo, sino que además de forma inexplicable, perdón que me sonría, pero es que es absolutamente incomprensible,
para que ustedes entiendan la dimensión de nuestra Corte Constitucional es la única que ha elevado a rango de ordenamiento jurídico nacional las sugerencias o las medidas cautelares que hace la Comisión. Aun cuando la Comisión Interamericana emita medidas cautelares, no son de obligatorio cumplimiento para los estados, salvo en Colombia, donde la Corte Constitucional, pasándose por encima de su propia competencia y la del Estado, incluso de lo que firmó el Ejecutivo y ratificó el Congreso, acepta las medidas cautelares como obligatorias para el Estado colombiano. Yo pregunto lo siguiente: ¿dónde está la OEA? ¿Dónde está la Comisión? Y perdónenme y excúsenme que aquí me salte un poco, digamos, del tema que estamos, digamos, particularmente discutiendo, pero muy efectiva la Comisión para esto, incluso ya les expliqué, para pasar por encima de los poderes públicos en Colombia. Pero ¿dónde están las medidas cautelares de la Comisión Interamericana para decir que en el acuerdo que se está firmando en La Habana no se le puede dar impunidad a los miles de abortos que ha practicado clandestinamente las FARC en la selva? ¿O dónde está la Comisión Interamericana para reivindicar los derechos de las mujeres que han sido utilizadas como objetos de guerra por parte de la guerrilla, para que el guerrillero que mejor ha actuado en combate pueda acostarse con la que él decida, como si fueran un objeto? ¿Dónde está la reivindicación de esos derechos? ¿Dónde está la Comisión Interamericana para advertir en la mesa de negociación en La Habana que el reclutamiento forzado de menores para la guerra no solamente atenta contra los derechos humanos, sino también contra el derecho internacional humanitario, y que por lo tanto no pueden ser sujetos de excarcelación y que deben ser incluso en justicia transicional pagados con cárcel? ¿Dónde está la Comisión Interamericana para condenar lo que está pasando en Venezuela, donde hay una franca persecución a la oposición? Y ahora ustedes dirán, algunos estarán pensando, no, pero Armando ya pidió la aplicación de la Carta Democrática para Venezuela. A mí me da mucha pena, pero llevamos más de 10 años de dictadura, y no puede ser que se pida la Carta Democrática por una confrontación verbal entre el señor Almagro y el señor Maduro. Es absolutamente incomprensible. Entonces, quiero respetar, porque he visto a Sofía sufriendo mucho con el tiempo, tratar de ser muy concreto. El mensaje es el siguiente: ¿por qué la OEA, la Comisión y la Corte obedecen a intereses políticos, a agendas políticas determinadas, a agendas ideológicas determinadas, y no de verdad a la defensa de los derechos humanos y de la democracia? Por supuesto, y estoy absolutamente de acuerdo con Alfonso, necesitamos un sistema interamericano que de verdad garantice el uso y el goce de los derechos y la supervivencia de la democracia, y no organismos internacionales con agenda política propia, ni secretarios que crean que están en campaña presidencial. Yo no sé si están en campaña presidencial en Uruguay o no, sino que sean realmente secretarios, es decir, subordinados del poder de los estados que componen el organismo multilateral. Estamos dando la pelea, lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que hay esperanza, hay fe, tenemos el mejor aliado, sin duda, y bueno, a pesar de, digamos, del oscuro panorama, yo creo que el hecho de estar aquí con todos ustedes pues da una luz de que lo estamos haciendo bien. Simplemente terminar con lo siguiente, que por sugerencia de mis compañeros lo voy a comentar. Hace poco, y con apoyo de ADL, presentamos en el Congreso de Colombia un proyecto para prohibir la maternidad subrogada. Lo radicamos, estuvimos en primera plana por lo menos una semana en todos los medios, con todos los calificativos, Fabricio, que mencionaste: momias, dinosaurios, retrógrados, oscurantistas. Ese de momia está nuevo, bueno, lo podemos exportar, etcétera, etcétera. Miren, en Colombia somos una mayoría, es una sociedad conservadora, pero tengo que decirles que no recibimos un solo mensaje de apoyo en una semana entera
de lapidación por parte de la prensa. Ellos son una minoría, pero hacen mucho ruido. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande en nuestros parlamentos, pero para que esto surta algún efecto necesitamos presión civil, presión popular, acompañamiento. En la medida que esto suceda, los otros legisladores que pueden estar de acuerdo con nosotros pero que se esconden por miedo al escarnio público van a apoyar iniciativas pro vida, van a apoyar las iniciativas que nosotros queremos implementar. En la medida que nosotros sigamos en silencio como sociedad civil, esto va a seguir pasando de agache y los otros, que son una minoría, van a lograr mayores resultados que nosotros, como ha venido sucediendo hasta ahora. De modo que tenemos que trabajar como un equipo y el trabajo que nosotros hagamos en el legislativo pues dependerá de la legitimidad que nos den ustedes desde las redes, desde la calle, desde donde lo puedan hacer, desde los medios de comunicación y desde donde nos puedan acompañar. Es una necesidad sentida, queremos seguir dando la batalla, pero necesitamos de la ayuda y del acompañamiento de la sociedad civil y necesitamos construir redes internacionales afianzadas y fuertes, porque también la forma en la que actúan ellos es, y lo hablábamos ahora, en Uruguay legalizan la marihuana, entonces en Colombia dicen es que hay que legalizar la marihuana porque en Uruguay lo hicieron, pero ¿por qué no? Porque allá lo hicieron. Y así ellos tienen redes internacionales que funcionan de esta forma y yo creo que nosotros podemos aplicarlas también. No me entiendo más, que ya veo a Sofía sufriendo, pero nuevamente mil gracias y espero de todo corazón poder seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias.